Hola, buenos días a todos. Soy Nair, compañera del abogado Vicente Marín de parainmigrantes.info, y vamos a hablar de una pregunta bastante frecuente en relación a los titulares de las tarjetas de familiares de comunitarios. En concreto, ¿puedo viajar con una tarjeta de familiar de comunitario sin necesidad de visado? Pues bien, en primer lugar vamos a tener en cuenta que la tarjeta de familiar de comunitario es una tarjeta que es expedida a los familiares extracomunitarios de un ciudadano de la Unión Europea cuando vengan a acompañarse o a reunirse con él. Este tipo de tarjetas las expedimos cuando el familiar viene a residir con el ciudadano de la Unión Europea por un tiempo superior a los 3 meses, los 90 días, que es el tiempo de estancia legal permitido en España. Entonces, ¿qué suele ocurrir? La tarjeta comunitaria, a lo mejor por el propio nombre que indica comunitario, se malinterpreta en el sentido de que se puede pensar que podemos circular libremente por todo el espacio europeo sin ningún tipo de restricción o bien incluso trabajar en otro estado de la Unión Europea. Es muy importante tener en cuenta que esto no es así, es decir, es una tarjeta que es expedida, en este caso, por una autoridad de un estado, en concreto en España, que va a autorizar a residir y en su caso a trabajar, pero únicamente en España. Por tanto, si quiero viajar, ¿puedo hacerlo con mi tarjeta o voy a necesitar un visado? En este caso es muy importante. Si soy familiar de comunitario, tengo mi tarjeta, podré realizar cualquier viaje sin necesidad de visado siempre que lo haga dentro del territorio de cualquier estado que forme parte del espacio Schengen. Es decir, si yo tengo mi tarjeta de familiar de comunitario expedido aquí en España y quiero viajar a Francia con mi familiar, en este caso podría hacerlo simplemente con mi tarjeta comunitaria y mi pasaporte en vigor, sin necesidad de visado. Lo mismo va a ocurrir, es decir, estaremos exentos de solicitar un visado cuando la tarjeta comunitaria haya sido expedida por otra autoridad, por otro Estado miembro de la Unión Europea, aun cuando este Estado no sea nacional el familiar comunitario. Es decir, vamos a poner por ejemplo, una ciudadana nigeriana está casada con un alemán y viven en Francia. Tiene la ciudadana nigeriana, como es extracomunitaria, tiene una tarjeta de familiar de comunitario expedida por la autoridad francesa, que es donde reside y donde tiene el domicilio con su cónyuge alemán. En este caso quieren viajar, por ejemplo, a Holanda. Pues podrá hacerlo sin ningún problema, sin necesidad de visado, siempre que tenga su tarjeta de familiar de comunitario en vigor y pasaporte, puesto que lo harán de un estado de la Unión Europea a otro, ambos formando parte del espacio Schengen, donde se aplica el principio de libre circulación. Entonces, ¿qué ocurre si, por ejemplo, queremos viajar al Reino Unido? En este caso, ahí sí que puede que nos requiera la necesidad de visado, porque tanto Reino Unido como Chipre, Rumanía, Bulgaria, Irlanda o Croacia, por ejemplo, no forman parte del espacio Schengen, por tanto no se le aplica el principio de libre circulación. Entonces, en el caso de que seamos titulares de una tarjeta de familiar de comunitario y queramos efectuar un viaje a cualquiera de estos países, podrán requerirnos la necesidad de un visado según cuál sea nuestra nacionalidad de origen. Es muy importante que lo tengáis en cuenta. Por tanto, ¿qué ocurre si yo llego a frontera y no tengo un visado? En este caso es importante saber que la normativa, permite una tramitación preferente de un visado siempre y cuando podamos acreditar en frontera nuestra condición de familiar de comunitario. Es verdad que en la práctica nos podemos encontrar con bastantes problemas, por tanto siempre recomendamos que cuando queramos realizar un viaje nos informemos directamente a través del consulado o la embajada del país al cual queramos viajar, puesto que se aplicará la propia legislación respecto a la documentación que se les va a exigir para solicitar el visado y así no podamos tener ningún problema en frontera.